Es el camino de Dios. Aquí en nuestro texto, Jesucristo, amén, y sus enseñanzas viene a ser la puerta estrecha por la que Dios en su palabra nos invita a entrar, amén, a su camino. Es Jesucristo y sus enseñanzas. Hoy en estos estudios que estamos llevando en las mañanas, este estudio bíblico, amén, de las bienaventuranzas de Jesús, amén, es una manera de vivir que chocó con la vida de muchos judíos, amén, de la mayoría de los judíos en aquellos tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablándole de que ellos tenían que servir a Dios con el corazón, no nada más externamente, no nada más mostrar algo externo, sino que primeramente quien tenía que convencer, o lo que enseñaba de Jesús, era convencer a Dios. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Primero tenemos que convencer a Dios, amén, para poder convencer a los demás. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas que enseña Jesús son, amén, acerca de cuidar nuestro corazón. De que nuestro corazón sea para Dios, amén. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a recordar, amén, Jesús, Dios, amén, va a bendecir al pobre de espíritu. Aquel que reconoce, amén, que tiene pobreza de espíritu, que necesita a Dios, Dios le va a bendecir. Dios va a tomar en cuenta ese corazón para ayudarle, amén. Dios ayuda al necesitado, a aquellos que necesitan verdaderamente a Dios en sus vidas, amén. Porque no nada más es alguien que esté sufriendo, alguien, amén, en su exterior. Hay gente que hoy en día están sufriendo en sus vidas, en sus interiores, en sus corazones, amén. Aún hay familias, amén, en donde miembros de las familias están sufriendo y aún los padres, aún los hermanos no se dan cuenta que esos miembros de la familia, amén, están realmente al borde, amén, de perderse por la eternidad. Hay gente, amén, que han perdido su destino, han perdido sus vidas a causa del suicidio, porque nunca decidieron tomar la decisión de abrirle el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron, amén, hacer un esfuerzo, porque Dios siempre nos va a demandar esfuerzo para servir. Dios siempre nos demanda esfuerzo, amén. Es nuestro Dios. Es Dios quien nos quiere enseñar a ser buenos cristianos, amén. Como en esta mañana hablamos acerca de los pacificadores y Dios dice que el ser cristiano no es una profesión. El ser cristiano tiene que ver con en hacer la voluntad de Dios, tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con realmente si nuestras vidas están siendo, amén, vamos a decir, objeto de la palabra de Dios, y la gente puede ver la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que puedan decir, me acuerdo cuando esta persona o este hombre o esta mujer, amén, andaba en las drogas, pero cómo lo veo cambiado hoy en día. Me acuerdo que antes yo sabía que no quería trabajar y ahora, gloria a Dios, tiene trabajo. Es un milagro. Es pues gente que ha sido tocada por Dios, pero ha decidido poner en práctica, amén, la palabra de Dios. Allí es donde se refleja realmente lo que es una vida bendecida por Dios. Una vida bienaventurada, que nos está ayudando, amén, a hacer cambios verdaderos en nosotros. ¿Por qué? Porque es difícil servir a Dios. Pero si alguien decide servir a Dios y sacrificar, amén, aún aquellos delitos, amén, que le daban placer, aquellos pecados que le daban placer en la vida, amén, quiero decirle que Dios va a bendecir su vida. Porque Dios va a traer lo bueno para ellos, lo que no conocían, lo que no creían conocer. Gloria a Dios, amén. Yo estaba cegado en mis delitos y pecados, que yo decía, el amor no existe. Solamente en las novelas. Sí, así que todos aquellos que miran las novelas y creen son unos tontos. Así decía yo, porque el amor no existe. Pero resulta que Dios me toca y me dice, sí existe. Y me presenta una muchacha con la que me casé. Y ya no le cuento más, porque gracias a Dios.
Por eso usted y yo, una de las bendiciones que vamos a obtener en la vida es negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué vamos a negar? Pues aquello malo que tenemos en la vida, aquello que no agrada a Dios. Amén. Si hay pecados en nosotros, tenemos que hacerlos a un lado. Y tenemos que dejar que Dios, amén, tome nuestras vidas para llevarnos en su camino. Hay cosas, amén, que de repente nuestro yo no quiere, amén, sujetarse a Dios. Pero si Dios nos manda a hacer algo es porque Dios quiere que lo hagamos para bendecirnos, para pasar la prueba, para saber si usted y yo, amén, le servimos a Dios por fe. Hace poco, amén, estaba hablando acerca de la historia de Abraham. Y cómo es que Abraham fue retado por Dios para entregar a su hijo, único hijo, en holocausto. Y él, sin decir nada, obedeció. Fue. Y ya cuando iba a sacrificar a Isaac, su único hijo, Dios, el ángel del Señor, le habló del cielo y le dijo: Abraham, no lo hagas, detente. Hoy compruebo realmente, amén, que obedeces mi palabra y que tienes temor de Dios. Así que no lo hagas. Dios estaba probando su fe. Muchas veces, amén, no estoy diciendo que Dios le va a decir, dame tu hijo porque, amén, sacrifica a tu hijo. No. Sino que muchas veces tenemos que sacrificar, amén, cosas que Dios nos pide que sacrifiquemos en la vida. Amén. Pero para probar nuestra fe. Hay veces que Dios nos demanda algo y de repente nos va a detener y dice: no, ya conozco que realmente confías en mí. Porque así es Dios. Dios es grande y poderoso. Amén. Amén. Recuerdo hace tiempo atrás una decisión que hizo mi esposa, me la comentó y aquí está, y una vez más esta vez la voy a sacar. Recuerdo que en su tiempo, amén, lo que es Anita, amén, ella tenía 10 años quizás y estaba enferma. El doctor le había diagnosticado, la doctora le había diagnosticado, amén, de que posiblemente ya sus días están contados. Aquí está Anita. Y mi esposa oraba, ella era cristiana como hasta hoy, decía: Dios, ayúdame, etcétera. Y estaba sufriendo y etcétera, y estaba allí y de repente alguien, una persona sabia, una mujer de Dios, le da un consejo. Amén. La esposa de mi pastor le dice: Alegra, suéltala Dios, suéltasela. Descansa ya, suéltasela. Si es de Dios, si Él la quiere ya, la va a recoger, suéltasela. Y ya hizo una adoración diferente: Señor, ahí está mi hija. Dios. Cuando hizo esta oración, en cuanto fue al doctor, le diagnosticaron que ella no tenía nada. Ella fue sana. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos soltarle nuestros problemas a Dios. Porque muchas veces no queremos soltarle, no queremos, amén, quitar ese pecado que a lo mejor está destruyendo nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una cosa diferente para nosotros adelante. Pero usted y yo somos los que tomamos la decisión. Por eso a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Aquello que realmente no nos hace bien, tenemos que negarnos en nosotros mismos. Nosotros mismos. Mateo 16, 24 y Lucas 9, 23 hablan acerca de esto. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque es muy difícil, amén, someter nuestra voluntad a la voluntad de otros. Es muy difícil. Amén. Háblele a las esposas, amén. Amén. Es difícil. Háblele háblele a otra persona. Si es así, aún en la voluntad de Dios, si alguien no se quiere someter a alguien, amén, menos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo quiere hacer su propia voluntad. Amén. Quiere hacer su voluntad, amén.
Cada quien quiere hacer lo que él quiere hacer. Por eso hoy en día, amén, el trabajo principal, amén, de criar hijos es que los padres deben sujetar la voluntad de los hijos a sus padres. Amén. No los hijos deben de sujetar, amén, la voluntad de los hijos a los padres. ¿Lo dije bien? Amén. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos, amén, siguen nuestro ejemplo, si somos buenos cristianos, amén, les va a ir bien. Amén. Porque si los padres hacen la voluntad de Dios, amén, y se sujetan los hijos a los padres, los hijos se van a sujetar a la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo mejor para nosotros, amén. Claro, están los casos donde hay padres que no hacen la voluntad de Dios y están en pecado. Aún Dios dice, no te sujetes a ese tipo de cosas. O sea, no practiques lo que hacen esos padres. Cuando hay hijos cristianos, un hijo siempre se va a sujetar a Dios. Claro, un hijo tiene que respetar a sus padres, aunque sean malos. Tiene que respetarlos, honrarlos, porque Dios lo demanda. Pero Dios no ve bien cuando un hijo hace, amén, practica el pecado, que muchas veces padres que no son cristianos, amén, lo hacen. Porque hay hijos, hoy en día hay hijos que son cristianos y los padres no son cristianos. Están en pecados. Entonces los hijos luchan con eso y tienen que hacer la voluntad de Dios y no obedecer, amén, a lo que hacen los padres. ¿Por qué? Porque Dios los está usando a ellos para que sus padres un día se sujeten a Dios. Para que ellos puedan ver que su hijo está bendecido por Dios, amén, por milagros en su vida. Y ellos también van a querer buscar a Dios. Ese es lo que Dios quiere de usted y de mí. Cristo nos dio ese ejemplo muy grande a nosotros. Él, amén, nos enseñó a través de la obediencia que usted y yo también debemos obedecer. ¿Cuántos recuerdan cuando él como hijo estaba en el Getsemaní y aún allí le decía a Dios, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa? Él sabía que iba a ir al sacrificio en una cruz, pero aún allí en su humanidad él dijo estas palabras para enseñarnos a usted, a mí en este día, que así como él, usted y yo somos hijos del Padre también, y que Dios nos demanda hacer su voluntad aquí en la tierra, amén. Y cada uno de nosotros, amén, tenemos una vida y una historia diferente, amén. Pero Dios la conoce. Y Dios sabe, amén, quiénes somos. Pero Dios requiere, amén, que le digamos, Señor, que pase de mí esta prueba, no hay problema, ayúdame. Amén, yo quiero hacer tu voluntad. Y verá que Dios le va a ayudar. Amén. Cuando Jesús pasó la prueba y dijo, que pase de mí esta copa adelante, dijo, pero si no hágase tu voluntad, dice que cuando pasó, dice que ángeles, amén, vinieron y le sirvieron. Significa, amén, que iba a obedecer. Y muchas veces Dios va a hacer que en nuestras vidas, cuando estamos en un momento difícil en nuestra vida cristiana, amén, Dios va a traer descanso, Dios va a traer luz, Dios va a traer la calma que necesitamos en nuestras vidas, porque así es Dios, amén. Dios nos ha enseñado que su vida es buscar estar siempre en la luz de Cristo, amén. Dios siempre nos va a dar claridad. Si usted y yo servimos a Jesús aún en medio de dificultades y pruebas que vamos a enfrentar en la vida, Dios siempre va a traer el momento donde nos va a traer la paz de Dios una vez más a nuestro corazón. Nos va a hacer ver que usted y yo, amén, realmente contamos con la paz de Dios en nuestras vidas. Que es la paz de Dios, amén, que está en nuestro interior. Y que podemos entender que Dios tiene todo bajo control. Por eso en esta noche, amén, debemos sujetarnos a la voluntad y el control de Dios. Ahora, una de las cosas que requiere, amén, el caminar en la puerta, en el camino angosto, amén. La puerta estrecha, amén, es cuando escogemos entrar al camino de Dios, al camino angosto. Y el camino angosto, amén, requiere el arrepentimiento constantemente. El camino angosto requiere que debemos de cambiar. Y una y otra vez
Gloria a Dios que tenemos un Dios tan misericordioso y perdonador. Amén. Que una y otra vez nos puede estar perdonando. Dice, grandes son sus misericordias. Amén. Son muchas. ¿Por qué? Porque podemos estar fallando, amén. Pero Él nos está perdonando. Ahora debemos estar allí. Debemos estar allí para que Él nos esté perdonando, pero a la vez el propósito es que estamos aprendiendo de Él. Estamos aprendiendo que a través del camino estrecho Dios nos va a enseñar, amén, cosas que nos van a ayudar a ser mejores servidores de Dios, amén. Tanto como personas, amén, con los demás, así como con nuestro servicio para Dios, amén, en nuestras vidas. Así que el andar por la puerta estrecha es realmente, amén, hacer la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios y servirle, amén, con todo el corazón. Al final, Dios lo que va a mirar es que usted y yo deseamos servir a Dios con el corazón y vamos a hacer las cosas que Él nos pide. Procurar hacerlas, eso es lo mejor. Y en segundo lugar, quiero hablar acerca de la puerta ancha. En nuestro texto, en Mateo 7:13, en la segunda parte, dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí es el camino fácil. Y este camino, amén, cada quien puede seguir practicando su propia voluntad. La puerta ancha, amén, el camino ancho, el camino espacioso. Aquel que puede hacer lo que le dé la gana, así lo hace. ¿A quién? O sea, si alguien decide transitar por el camino ancho, va a ser, tiene libertad para hacer lo que quiera hacer. Así que ellos pueden hacer lo que quieran, pueden servir a Dios a su manera. A mí no me digas cómo servir a Dios. Es más, yo creo en Dios. Es más, Dios me ayuda. Dios siempre me ayuda. Aunque tiene allí el bote de cerveza a un lado, o tiene, etcétera. Es que Dios siempre me ayuda a mí. No. Bueno, así es, ¿no? Así ocurre cuando alguien no tiene a Dios y no le conoce, amén, va a estar siempre en el camino ancho. Aún usted y yo, amén, siendo cristianos, podemos ir caminando en el camino ancho y no nos damos cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos a Dios. Y muchas veces, amén, vamos a entrar, hay problemas en la vida cristiana, lo hay. Pero hay problemas en donde son por causa de que queremos hacer las cosas a nuestra manera, de transitar por ese camino. Amén. ¿Por qué? Porque en este camino no hay restricciones, no hay prohibiciones, perdón. Porque aquí las prohibiciones son las que establece el hombre, no las que establece Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué? Porque puede haber religión sana, pero también puede haber religión falsa. Porque si usted sirve a Dios y de repente en algún lugar, amén, le permiten usted, amén, un poquito de cualquier cosa, amén, viene a ser una religión falsa. Viene a ser algo, amén, que no es de Dios. Amén. Por eso hoy en nuestro compañerismo, amén, vamos en contra de lo que es el pecado. Es una guerra contra el pecado, amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el pecado destruye. Amén. Y si se enseña contra el pecado es porque no queremos ser destruidos por el pecado, amén. ¿Para qué? Si ya Dios nos sacó del pecado, ¿para qué queremos, amén, que Dios nos destruya? ¿Verdad? Amén. Yo creo que ya
hemos usted y yo probado las consecuencias del pecado, ¿para qué queremos más pecado? Amén. Si ya sabemos cuál es el resultado, amén, de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que debemos de practicar cosas nuevas, amén. Todos pueden seguir sus propios impulsos, deseos y también inclinaciones en este camino. Todos, amén. Y también inclinaciones carnales, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el camino ancho todos pueden quedarse con sus vicios. Todos pueden quedarse con su mal genio, con todos los deseos y prácticas de su carne, amén. Caminan sin cuidado, pueden pagar como sea, como ellos quieran, como uno quiera. Aquí la filosofía es que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque cuando no se conoce a Dios, no se cree en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque dijo Cristo, aunque esté muerto, sí, vivirá. Aquel que me sirve, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Dios. Hermanos, ¿creen que es fácil servir a Dios? No lo es. Pero hay una gran recompensa para aquel que decide servir a Dios como Dios lo manda, como Dios lo pide, porque Dios demanda lo máximo de nosotros, porque también Él nos quiere dar lo mejor de Él para nosotros. No quiere un cristianismo a medias, no quiere un cristianismo en donde queramos realmente nada más buscar nuestro propio placer, sino que debemos usted y yo buscar agradar a nuestro Dios. Y si hacemos esto, Él va a agradar nuestras vidas. Porque muchos son los que entran por la puerta ancha. Y es el camino popular. Hay muchos acompañantes, amén, en la puerta ancha, en el camino ancho. Y este es el lenguaje. Ven con nosotros. Hallaremos muchas cosas que te harán feliz. Una mentira. Amén. Felicidad pasajera, corto tiempo y adiós. Echa tu suerte con nosotros. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, amén, allí 1, 14, 11 al 14, amén, acerca de esto. Habla acerca de esto. Dios nos dice que no oyen la voz que dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Dios nos demanda que no seguiremos a los muchos para hacer el mal. Dios nos pide eso. El camino ancho es atractivo, es deseable y es muy fácil. Es fácil. ¿Cuántos saben que es fácil pecar? Es facilísimo. No necesitamos esforzarnos mucho por pecar. Es fácil. Por eso debemos de cuidarnos. Y este camino tiene mucho que ofrecer, mucho pecado, mucho mal. Por eso mismo tenemos que cuidar esto. Así que en esta noche, amén, Dios nos llama a escoger la puerta estrecha. Quiero cerrar con esto. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Escuchen, pocos son los que la hallan. ¿Qué significa? Amén. Que Dios nos ayude, amén, para estar dentro de esos pocos. Dice la palabra de Dios que en este mundo millones van a irse al cielo, pero muchos más millones, amén, van a perderse también en el camino. Tenemos que estar en esos pocos millones que se van a ir al cielo, amén. Y oremos para que sean un poquito más y podamos irnos allí. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Y en esta noche Dios nos recuerda que todos tienen que escoger entre las dos puertas. Todos. Un día tuvimos que escoger entre las dos puertas, amén. Entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Pero siempre en el transcurso, amén, de ir
dentro del caminar, amén, dentro del camino angosto, podemos, amén, tenemos el peligro de salirnos del camino angosto. ¿Por qué? Porque vemos el camino ancho y vemos a los que van por el camino ancho y se nos puede antojar ir por el camino ancho. Porque el camino angosto siempre nos va a requerir esfuerzo, sacrificio, amén. Pero sobre todo confiar en Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas. Amén. Por eso hoy en día hay mucha gente que está en una encrucijada en este momento. ¿Qué camino escoger? Amén. Si realmente sirven a Dios o no. Yo personalmente le puedo decir que cuando entendí que Dios estaba en contra del pecado, yo leí parte del Nuevo Testamento, no era cristiano, leí y Dios demandaba que tenía que dejar ciertas cosas, yo la pensé. Dije, no, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. La pensé. Le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad. Creyó en mí, pero yo la pensé, porque Dios me llevó a un punto en donde tuve que rendirme a Él y reconocer mi condición ante Él. Que en realidad, si no tenemos a Dios en nuestra vida, en realidad está mal ante Dios y ante los demás. Amén. Porque Dios, amén, Dios es Dios y Dios nos da a escoger. Dios nos dice en su palabra: yo he puesto delante de ti la vida, amén, y la muerte, la vida y el bien. Yo he puesto ante ti la vida y el bien, la muerte, amén, y el mal. Así que Dios ha puesto también delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios nos da a escoger. Y Dios al final nos aconseja, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque a través de ella, amén, vas a vivir tú y tu descendencia. Amén. No es nada más de nosotros. Hay gente a la que usted y yo vamos a hacer, amén. Vamos a hacer, amén. Vamos a ponerles, mejor dicho, nuestro ejemplo para que ellos puedan entrar también a la puerta estrecha. A la puerta que va, amén, a darles vida. Y en esta noche, amén, esa es la vida, amén, que Dios nos ha dado, amén, de seguir, de servir a Dios a través de su camino. Aunque sea angosto, quiero decirle que es el camino que nos lleva a la vida. Y al final nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Voy a pedir que incline un momento su rostro en reverencia a Dios. Amén. Y en esta noche, amén, Dios nos ha hablado, amén. Dios, amén, le ha hablado a su corazón. Y esta noche le recuerda una vez más, amén, que usted ha escogido, amén.